Drogas y trata de personas, base de la economía del crimen organizado. Estaremos analizando cómo se encuentra el crimen organizado actualmente en México y sobre todo estas bases económicas que ha estado desarrollando, en específico el cártel de Sinaloa, durante las últimas décadas. Asimismo, recuerden que el día de hoy estarán con nosotros nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos para hablarnos de estas secuelas del viejo régimen con la documentación de un caso muy específico que le invitamos a que no se lo pierda el día de hoy. Muchas gracias a Adriana Trujillo, Yolanda Madrigal, Carlos Rivera Herrera, Aurea Rivera Mendoza, Cori Gamboa, Luz Hernández, Elvia Barahona, Sergio Ventura, Rafa Camacho Chavero, también a Félix Mendoza, Sara Torres, Eugenia Pérez, Rubén Escobedo, Derek Alexander Santa Cruz y también a Javier Medina Minami. José Reyes, ¿no tienes algunos saludos todavía que mandar por ahí? Ahorita los vemos entonces. Mientras tanto, les decíamos que agradecemos a quienes están en contacto con nosotros. En unos instantes más también revisaremos las informaciones más relevantes acontecidas en las últimas 24 horas, pero me parece que ya tienes, José Reyes, Sí, nos acaban de llegar. Saludos cordiales de Isaac Paulo, Dora Germán, Reyes Corona, Piedad Sandoval, Araceli Quiñones Ramírez, Héctor Santa Cruz González, Carlos Rivera Herrera, Aldi Joachín, Miguel Gutiérrez, José Alfredo Ruiz, Carla Jiménez, Isabel Bocanegra, Alfredo Villalobos, Alejandro Laureano y Natividad Cruz. Muchas gracias por estar sintonizando nuestro programa. Pues muchas gracias y rápidamente, José Reyes, pues antes de entrar ya de lleno al tema principal del día de hoy, vamos a revisar, decíamos, la información más relevante acontecida en las últimas 24 horas. Y bueno, pues el día de ayer se reveló que carteles al interior del Poder Judicial de la Federación convocan a la movilización opositora que tendrá lugar el próximo domingo. Esto lo denunció el propio expresidente de la Corte y hoy ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. El expresidente de esta Suprema Corte denunció en redes sociales que en diversas oficinas del Poder Judicial de la Federación se han colocado carteles para invitar a la marcha de la oposición que se realizará el próximo domingo. Saldívar cuestionó el día de ayer en su cuenta de X que con la convocatoria que se realiza al interior de juzgados y tribunales, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura se estarían involucrando en asuntos políticos. Escribió, y leemos de manera textual: me dicen que en las oficinas del Poder Judicial de la Federación de todo el país hay carteles convocando a la marcha de la oposición del domingo. ¿En dónde quedó aquello de que la Corte y el Poder Judicial de la Federación no se meten en política? Pues sí, decíamos que están echando toda la carne al asador, por decirlo coloquialmente, para esta manifestación. Ya no será marcha, sino que buscarán reunirse de manera directa ahí en el Zócalo de la capital de la República Mexicana, para pedir estos grupos de la oposición de derecha en este país, para pedir elecciones libres y que no haya elecciones de Estado. Realmente es pues paradójico que estos personajes, quienes incluso prohijaron fraudes electorales tan monumentales como el de 2006, tan evidentes, tan burdos, pues ahora dicen que quieren elecciones libres, José Reyes. También, Sosimo, por otra parte, la candidata opositora Xóchitl dice que no sabía que la empresa Marnos era propiedad de los Servige. Son dueños del lugar donde hace sus conferencias. Xóchitl Gálvez, hay que recordar, el 15 de febrero apenas, dijo que no sabe a quién pertenecía la propiedad donde realiza sus conferencias, denominadas mañanetas, después que líderes de Morena le aseguraron que es de Marnos, una constructora a la que ella, de acuerdo con la denuncia previa, le autorizó una construcción de 1,000 millones de pesos. También negó que haya ido de gira al extranjero a vender a México. Entonces, en esa fecha declaró: no sé a quién pertenezca, honestamente. Me supongo que por transparencia se puede pedir. No sé quién sea el dueño. A mí Kenia López Rabadán me mandó 3 o 4 opciones.
Están en mi chat para que las vean. Estuvo recomendando varias casas, contestó la candidata del PRI, PAN y PRD. Pues a ver quién le cree. José Reyes ahora resulta que no sabía que este predio donde realiza las conferencias, pues es de este grupo a la que ella misma benefició con autorizaciones por 1,000 millones de pesos, y que además este grupo Marnos, hay que recordarlo, pues es parte de los beneficiarios durante el sexenio pasado con contratos para supuestamente construir hospitales públicos que terminaban siendo pagados varias veces, es decir, con sobrecostos de hasta el 800 y 900%. Un esquema para destinar recursos públicos a estas empresas, Marnos entre ellas, y pues sí, vemos precisamente por qué grupos como estos están pues con todo apoyando a sus amigos en el pripanismo para restaurarlos, creen ellos posible, en el Poder Ejecutivo Federal. En otra información, el día de ayer se anunció que habría una multa al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Esto lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por gastos anticipados de campaña y uso indebido del cargo. El tribunal decretó que el gobernador usó su cargo para promover sus aspiraciones presidenciales, además de que usó recursos públicos para intentar influir en los electores y obtener simpatías, fue lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, Osimo. Trabajadores del Monte de Piedad estallan huelga. Luego de meses de negociaciones, el Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad decidió emplazar a huelga desde los primeros minutos de este 15 de febrero. La dirección de la institución de asistencia privada y la representación sindical mantenía conversaciones en torno a los ajustes a su contrato colectivo de trabajo, que la organización aseguró habría presionado sus finanzas y los había llevado a una crisis. Estaremos pendientes de estas negociaciones para ver en qué concluye, pues, esta revisión salarial de los trabajadores del Monte Pío. Y pues con esto estamos concluyendo ya la revisión de lo más importante acontecido en las últimas 24 horas. Rápidamente nada más comentar que una oficina de la ONU ha negado que Hamas sea un grupo terrorista. Es un grupo, ha reconocido, pues activo militarmente, pero no de carácter terrorista. También señalar que el día de ayer el ejército israelí tomó el hospital Nasser al sur de Gaza. Ya ocurrió este asalto en el último hospital general que podía estar funcionando allá en la franja de Gaza, con pues un saldo todavía indeterminado de muertos, de heridos en este genocidio que decíamos pues ya suma más de 28,000, donde la mayoría son bebés, niños, niñas y mujeres, las bajas mortales. Con esto concluimos, José Reyes, porque ya es importante entrar de lleno a este tema que nos presentas el día de hoy: drogas y trata de personas, base de la economía del crimen organizado. En ese sentido, pues, José Reyes, hablar de este tema que has estado documentando ya desde hace tiempo, has tenido la oportunidad de hablar incluso con expertos de esta, que han podido, pues sí, estudiar ya desde hace tiempo, desde la academia al propio crimen organizado. Y hoy nos hablas, José Reyes, acerca de esta economía donde la trata de personas y ya no solo el trasiego de drogas son la base precisamente de estas organizaciones. Así es, Osimo, esta evolución que ha tenido pues los cárteles de la droga en México, fundamentalmente el cártel de Sinaloa, se expresa precisamente a través de ahora la denominada economía política del crimen organizado. ¿Qué significa esta expresión medio pomposa que han delimitado, que pareciera, mejor dicho, muy pomposa, pero que ha sido resultado de los análisis de economistas y de especialistas en crimen organizado, que han elevado a esta categoría los movimientos económicos del cártel de Sinaloa, precisamente por los montos, las grandes cantidades, las empresas que controlan, los países donde tienen presencia, los contactos en donde tienen influencia política y las grandes fortunas que han amasado y que mueven en paraísos fiscales.
En ese sentido, hay que decir que este concepto de la economía política del crimen organizado se refiere precisamente a que ahora ha tenido un impacto social importante en México, porque compite con otras empresas criminales y pues va a la delantera para buscar hacerse de la hegemonía territorial y del monopolio de los mercados de droga, extorsión, trata de personas y obtener la máxima ganancia. En eso consiste precisamente la economía política, de la obtención de la máxima ganancia. En ese sentido, tenemos una entrevista, Sósimo, con uno de los especialistas, un doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, Josué González Torres, quien nos explica de entrada en qué consiste este fenómeno y cómo se expresa. Vamos a ver un primer audio. Con la interacción que pudiera tener el crimen organizado con las estructuras económicas y políticas, ¿no? Evidentemente, pues, en México esa situación es palpable, pues, permanentemente, ¿no? Si se entiende al crimen organizado como una empresa, que de hecho de eso fue mi tesis de licenciatura y la de maestría. Si tú entiendes al crimen organizado como una empresa, entiendes que pues tiene, digamos, una estructura o una lógica de composición pues establecida como tal, ¿no? Es decir, tiene jerarquías, tiene procesos económicos internos, tiene un proceso de lavado de dinero, tiene, como usted decía, una fuerza de trabajo que tiene que reclutar, tiene procesos de producción de drogas o de negocios, ¿no? Tiene que adquirir materias primas, ¿no? Tiene que procesarlas, tiene que ubicarlas en un mercado, ¿no? Tiene que competir con otras empresas criminales, busca tener una hegemonía en un territorio determinado, ¿no? Busca ser monopólico en determinados mercados, como pudiera ser, por ejemplo, el mercado de las drogas, el mercado de la extorsión, el mercado de la trata de personas, y evidentemente entre más grande y monopólico tienda a ser, pues mayores ganancias tenderá a adquirir, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se puede manifestar eso? Pues es muy claro, ¿no? O sea, entendido como, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, ¿no? Que es una de las mayores estructuras económico-empresariales del país y además que tiene presencia global, ¿no? O sea, si lo entiendes como empresa, es una de las empresas más exitosas que pudiera tener el país en el sector, o sea, incluyendo el sector legal o ilegal, ¿no? Porque qué organización podría perdurar durante, ¿qué le gusta?, 40, 50, 60 años de crecimiento y tener presencia en más de 40, 50 países del mundo. No quiero decir que de manera simultánea, porque probablemente no, pero sí que haya tenido presencia en diferentes momentos en 40, 50 países del mundo, pues es relativamente raro, ¿no? Y es un caso de éxito, por decirlo de algún modo. Interesante tener precisamente esta visión de cómo se conduce el crimen organizado desde el punto de vista de la economía política, prácticamente pues una industria con fuerza de trabajo, una industria que busca la valorización del propio capital, una industria que produce mercancías, las distribuye con la intención de obtener una tasa de plusvalía pues importante, y vaya que la logran precisamente con este tipo de productos. Interesante esta manera de abordar el tema por parte de el doctor Josué González Torres, quien además nos habla de esta evolución que ha tenido el propio crimen organizado, particularmente algunos de los cárteles, de manera destacada el cártel de Sinaloa, una evolución y hasta llegar a una maquinaria empresarial prácticamente moderna. Ante las nuevas situaciones, es decir, el fentanilo es como un gran ejemplo, ¿no? O sea, cómo pasas de la marihuana a la cocaína, a drogas sintéticas, ¿no? Como la metanfetamina, el éxtasis, Lola, y de ahí tienes que adaptar al fentanilo. Y cómo pasas de un mercado
que no era violento, o sea, no era tan violento cuando inició, a un mercado altamente competitivo y violento, y a un mercado, digamos, donde es prácticamente una carnicería, y cómo la organización se ha adaptado. También cómo haces el cambio generacional en términos de los liderazgos, ¿no? Es decir, empezó con Pedro Avilés, ¿no? Y después pasó la organización a los Arellano Félix y a tal, o bueno, a Miguel Ángel Félix Gallardo, después la repartición de los grupos criminales, después de ahí al Chapo y al Mayo, al Azul, ¿no? Como estos tipos han ido cambiando, y aún así, a pesar de que todos han sido más o menos detenidos, sigue funcionando la mugre empresa, ¿no? Eso significa que ha tenido mucho éxito en términos de sus procesos, ¿no? También el experto González Torres nos explicó cómo es la composición de esta economía política del crimen organizado. Vamos a escucharlo. Sí, o sea, si uno lo piensa en el ámbito legal, pues son muy pocas empresas las que perduran, ¿no? O sea, voy a poner ejemplos muy grandes, ¿no? Pero Google o Amazon, ¿no? O el mismo Tesla, o sea, o Microsoft, ¿no? O sea, son muy pocos casos de éxito que han perdurado como en el tiempo. Hay otras empresas que que se han apagado, ¿no? Por ejemplo, en los ámbitos competitivos, pues antes estaba Blockbuster, ¿no? Que era el gran centro de distribución de películas, y lo destruyó Netflix, ¿no? Tal cual. O por ejemplo, hay muchos ejemplos en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Como estaba Sega en algún momento y le ganó la partida a PlayStation y Xbox, ¿no? O sea, hay ciertas empresas que tienden a ser muy fuertes. Y ese es el caso me parece, del Cártel de Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene las mismas características porque es relativamente reciente. Es decir, podría ser entendido como una empresa relativamente nueva, ¿no? Que tiene un amplio poder, pero hay que ver si perdura en el tiempo, ¿no? Si perdura después de 2 décadas, por ejemplo. El Cártel de Sinaloa sí lo ha logrado hacer, ¿no? En términos empresariales. Pero bueno, digamos, eso tiene que ver como con las organizaciones entendidas como empresas. Otro tema es cómo interactúan con la economía, ¿no? Y ahí ya está más rudo, porque, digamos, hay una geografía de la economía política del crimen organizado, ¿no? Que tú puedes tener las lecturas a nivel local, es decir, como en Zapopan tienen el control de la extorsión, las tortillerías, ¿no? Las cadenas productivas, bla, bla. Puedes tener una interpretación más regional, no solamente en ciertos municipios, sino en un estado o en varios estados. Puedes tener una interpretación nacional de esa economía, o sea, cómo impacta el crimen organizado en la economía del país. Eso sería otro nivel de comprensión, y podría tener uno incluso a nivel continental, ¿no? Y otro a nivel global. Entonces, esa economía, digamos, del crimen organizado es sumamente amplia y tiene diferentes niveles de interpretación, ¿no? Que va, insisto, desde el control del precio de las tortillas, ¿no? Y de la comida, como se ha puesto de moda en los últimos años, ¿no? Y han salido muchas notas al respecto, hasta grandes procesos, ¿no? Transnacionales de tráfico de drogas, que esa es otra forma de interpretación. Y en estos componentes que ya nos ha explicado, pues desde fuerza de trabajo, maquinaria, medios de producción que tiene esta industria, estos procesos para valorizar el capital, etcétera, pues también hay otro componente que destaca, sobre todo que ha ido creciendo después del sexenio de Felipe Calderón, y tiene que ver con la base social del propio crimen organizado. Sí, pero hay ciertos grupos que tienden a tener más base social que otros, ¿no? Yo lo que siempre decía es que por las características, pues sí, Sinaloa tenía una gran base social, ¿no? Porque también se dedican mucho a este tema
supuestamente a retribuir socialmente, ¿no? O sea, construir casas, construir calles, construir hospitales, ¿no? Dar juguetes a los niños, hacer una suerte de protección, porque todos venían de determinada zona del país, ¿no? De Sonora y de Sinaloa y ciertas localidades, entonces era natural que tendieran a proteger ese sitio. Había otros como los Zetas que pues no era su función, ¿no? Porque eran sumamente violentos, no pertenecían, o sea, de los Zetas pues ninguno era de Tamaulipas, ¿no? O de Nuevo León o de Veracruz, sino que venían de otras partes del país, entonces no tenían como ese principio de territorialidad. Eso causaba que se tenían que echar literalmente o ser agresivos con las personas de la sociedad, pues no eran, ¿no? Y por tanto no tenían una base social. Pero sí, o sea, en general deben de tener, más que una base social, deben de tener consumidores, ¿no? O personas que sean susceptibles de generarles riqueza económica. Por ejemplo, a mí uno de los negocios más rentables para mí pues es la extorsión, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque son personas que prácticamente están trabajando para ti, te están generando ganancias, donde tú no tienes que hacer nada, entre comillas, más que infligir amenazas y eventualmente violencia, donde por toda la fuerza que tú tienes como organización difícilmente te van a denunciar, ¿no? Y que te van a estar proveyendo periódicamente de ese recurso económico. Y además, pues no solamente es un establecimiento, sino que hay ciudades que están completamente cooptadas por el tema de la extorsión. Entonces es un negocio donde tú tienes que invertir relativamente poco, o sea, solamente el acto de la amenaza, y donde te están proveyendo de recursos permanentemente. Creo que ese es un gran ejemplo de la economía del crimen organizado, ¿no? Y cómo interactúa con las estructuras legales. De hecho, ese es como uno de las principales ideas, ¿no? O sea, el crimen busca tener control naturalmente sobre ciertos sectores ilegales, ¿no? Como pueden ser las apuestas, ¿no? Como puede ser el mercado de las drogas. El problema es cuando empieza a interactuar y a crecer en el mercado legal. Ahí es como el gran problema, ¿no? Porque ya cuando empieza, por ejemplo, a afectar las economías locales, ¿no? Y afectar las economías familiares directamente, pues creo que eso ya es cuando representa una mayor preocupación, y creo que es lo que está pasando en México. También el doctor en Ciencia Política por la UNAM, Josué González Torres, nos explicó cómo funciona la economía del crimen organizado como empresas dentro del capitalismo. Vamos a oírlo. Situaciones que tienen presencia territorial, local o regional, ¿no? O sea, todavía puede ser, por ejemplo, pues los remanentes de la familia michoacana, ¿no? En el Estado de México y en Michoacán, que eso está muy claramente establecido. El cártel del noroeste, ¿no? En las zonas donde interactúa. Podría ser, pues ni se diga la Unión Tepito, ¿no? Que aparte esos cuates están establecidos en un sector donde pues que es pues, justamente Tepito y toda la parte del centro de la Ciudad de México, que es eminentemente empresarial, ¿no? Donde se hacen negocios. Entonces pues tiene, digamos, algún tipo de rasgo específico. Es decir, todas esas organizaciones que tienen corte local también interactúan en menor o en mayor medida con la economía local. El ejemplo más claro me parece es la familia michoacana, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la influencia en las cadenas de producción local, que es puede ser el aguacate o el limón. Pues me parece basiquísimo, ¿no? Porque
tienen influencia en algunos de los sectores de exportación más importantes del país, ¿no? Y están cruzados por la violencia, por la extorsión y digamos por la influencia de este tipo de grupos que pueden influir, valga la redundancia, en los precios de esos productos, ¿no? Y que va desde la producción hasta el tránsito como hasta el posicionamiento de ese tipo de productos como el limón y el aguacate. Y no se trata solamente de consumidores o de base social, sino también de que por definición la delincuencia organizada solamente puede funcionar si es que cuenta con algún tipo de complicidad de alguna autoridad, es decir, hay vínculos a algún nivel con integrantes de gobiernos. Sí, o sea, para ese tipo o sea, no sé si tengan profesionales trabajando para ellos, puede ser que sí o no, pero al menos sí tienen ciertas ideas o ciertas características o ciertos rasgos o ciertas prácticas tendientes, por ejemplo, a satisfacer como las necesidades desde el punto de vista contable, ¿no? O desde el punto de vista legal para saber más o menos qué tipo de productos, cómo están, ¿no? Desde el punto de vista económico para saber cómo está el mercado y si hay que subir o bajar el precio. No sé si tengan profesionales con maestrías, doctorados trabajando directamente, probablemente no, pero sí tienen nociones claras de cómo hacer negocios en estos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en Italia, la mafia, ¿no? En los 80 y 90 tenía un pie muy fuerte en el sector de la construcción, ¿no? En México, al parecer, no ha sido tan claro la influencia del crimen organizado en los ámbitos de relación con el gobierno, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción, que pues es uno de los recursos más pues más importantes que pueda haber, porque hay mucha lana, ¿no?, metida ahí, pero yo creo que en algunos casos podría haber ejemplos. Es decir, insisto, una de las principales ideas es cómo pasa el crimen organizado a interactuar con las estructuras económicas legales, ¿no? Y entre esas estructuras económicas legales está directamente el gobierno. Pues obviamente también las estructuras locales, ¿no? Por otra parte, González Torres se refirió a la influencia exterior que ha desarrollado el cártel de Sinaloa para ejercer esta economía política del crimen organizado. Escuchemos. Por ejemplo, ¿qué sucede ahí? Que se emiten ciertas alertas para congelar bienes de determinadas personas físicas o morales, ¿no? Pero digamos, esos bienes son únicamente los que tienen interacción con la economía estadounidense. O sea, que tienen base en Estados Unidos o que tienen interacción directa con ellos. Y sí es muy importante, pero digamos tienen sobre todo impacto en las cuentas que tienen sede en los Estados Unidos. No sé si en organismos internacionales, lo desconozco la verdad, o bueno, en bancos internacionales, pero habitualmente ese tipo o sea, no, en realidad no es que tira al traste como una gran organización criminal, ¿no? Sino que van sobre ciertas empresas muy específicas o ciertas personas que pudieran ser parte del crimen organizado. Yo me acuerdo mucho del caso de Rafa Márquez, ¿no? Que al tipo le congelaron las cuentas supuestamente porque tenía algún tipo de relación con el cártel Jalisco Nueva Generación, y al final, o sea, duró varios meses, entiendo, sin sus cuentas bancarias, y después se las descongelaron, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene importancia, sobre todo cuando son es decir, cuando son varias cuentas relativas a varias empresas y a varios líderes criminales al mismo tiempo, ¿no? En una acción como conjunta.
pero definitivamente no acaban como una organización criminal, ¿no? Subsisten porque no son los únicos ingresos. Es decir, tienen esos ingresos, pero están produciendo permanentemente y en tiempo real, ¿no? Otra serie de recursos con los que pueden subsistir. Y finalmente, en esta entrevista que les hemos estado pasando solamente unos extractos de este diálogo que sostuvo el doctor Josué González Torres con José Reyes, también se refiere al interés del propio crimen organizado en los procesos electorales. Pues son las elecciones más grandes en la historia de este país, lo que naturalmente tendrá como consecuencia que llame la atención de los grupos criminales. Digo, en el país, pues en las últimas elecciones, no quiero decir que como una acción generalizada, pero sí como actos concretos en ciertas localidades, pues sí es cierto que hubo influencia directa del crimen organizado sobre las estructuras políticas y digamos los votos de las personas, ¿no? Tanto por acción como por inacción, ¿no? O sea, tanto por que hayan estado en campo literalmente disuadiendo, ¿no? O llevando a ciertas personas a ejercer el voto, como por su simple presencia, ¿no? Yo creo que la influencia del crimen organizado sobre el ámbito político va a estar creciendo, ¿no? No se ha hecho nada, es decir, ni las autoridades en seguridad ni las autoridades electorales se han preocupado por establecer protocolos para evitar como la influencia del crimen organizado, ¿no? Si tienen control, es decir, si algún grupo tiene control sobre el presidente municipal o sobre el gobernador, pues claramente también tiene una puerta directa de entrada a los recursos económicos del gobierno, ¿no? Y a diferentes acciones del gobierno que le puedan beneficiar para su crecimiento, para su mantenimiento dentro de la localidad, ¿no? O para entrar a otras localidades que no eran, digamos, históricamente de ellos, o para tener control de las estructuras policiales, o para obtener información sobre sus rivales, ¿no? O sobre ciertas acciones que puedan hacer para detener a determinados individuos. Es decir, es sumamente jugoso porque también inviertes relativamente poco y puedes tener acceso a grandes recursos económicos, información, influencia política, ¿no? Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, todos los recursos relativos a programas sociales, ¿no? Que son inmensos y con eso puedes tener influencia sobre la población de manera muy, muy importante. Y, digamos, no se han puesto protocolos para el tema de cómo prevenir. Eso por un lado, pero, digamos, también por el otro no digamos, los centros de inteligencia del país y de seguridad no se han puesto a investigar esas ligas entre quienes ya están políticamente en sus cargos y el crimen organizado, ¿no? Entonces, ni para prevenir ni para investigar las actuales ligas que sin duda alguna existen, ¿no? Sobre todo lo pienso a nivel municipal, en zonas de alta influencia del crimen organizado. Entonces yo creo que esta coyuntura, donde no solamente hay elecciones en México, sino prácticamente en la mitad del mundo, pueden ser de alta, digamos, un objetivo de alta importancia para el crimen organizado. Y bueno, yo creo que lo vamos a ver reflejado de dos formas de manera concreta, ¿no? Que van a ser tanto las amenazas como los atentados contra los líderes o contra los representantes políticos, ¿no? O contra los candidatos, que yo creo que en esa contabilidad que se tiene, ¿no? En el registro de esa base de datos de agresiones, yo creo que será, o sea, esta coyuntura o esta elección será la más violenta de la historia. Eso por un lado, y por otro lado lo vas a ver patente el día de las elecciones, ¿no? O sea, así como fue la elección pasada,
lo vas a ver en campo con personas del crimen organizado, ¿no? Influyendo directamente en casillas electorales. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Pues ahí está parte de esta entrevista muy interesante que ha sostenido José Reyes con el doctor Josué González Torres a propósito de esta investigación que les estamos presentando el día de hoy, drogas y trata de personas, base de la economía política del crimen organizado, una industria que cuenta con fuerza de trabajo, con medios de producción, con capital fijo, con también pues estos procesos de valorización del propio capital, con mercados, con base social y entre las que destaca el propio cártel de Sinaloa por toda la experiencia que ha acumulado de más de 60 años y que hoy hay una ventana nueva en la manera de asomarse a estas organizaciones y que nos está presentando José Reyes.